Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Clean Code de Robert Martin. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 13, el cual trata acerca de la concurrencia. Vamos a ver qué es la concurrencia, tipos de concurrencia, beneficios, mitos, condiciones de carrera, métodos atómicos y también vamos a ver unos cuantos consejos que nos da el libro para trabajar el tema de la concurrencia en nuestras aplicaciones de manera efectiva. Así que, vamos a comenzar. Como te decía, el tema de hoy es la concurrencia. Concurrencia se refiere a hacer varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, digamos que yo tengo 100.000 imágenes que yo quiero procesar. A cada una de esas imágenes yo quiero aplicarle un filtro. Digamos algún tipo de efecto gráfico. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo podría tomar la primera imagen, aplicarle el filtro, luego tomar la segunda imagen, aplicarle el filtro y así hasta llegar hasta la última imagen. Pero esto es completamente ineficiente, es muy lento y hay mejores formas de hacerlo. Una mejor manera es utilizando concurrencia. Fíjate algo, fíjate que los procesadores modernos vienen con varios núcleos y esos núcleos vienen con hilos. Por ejemplo, digamos que tú tienes un procesador con 4 núcleos y cada núcleo tiene 2 hilos. Eso quiere decir que ese procesador tiene 8 hilos. Cada hilo representa algo así como un trabajador, el cual puedes realizar una tarea que tú le pongas. Entonces tú tienes 8 trabajadores, 8 mini trabajadores dentro de tu procesador que podrían procesar cada una de esas imágenes de manera simultánea. Así, las podemos procesar en vez de uno en uno, las podemos procesar de 8 en 8, es decir, 8, luego 8 y así sucesivamente. Y esto es mucho más eficiente porque así tú no estás desperdiciando recursos de tu PC, porque al tú procesar las imágenes de uno en uno, tú estás utilizando solamente uno de los hilos, mientras que los otros 7 hilos no están haciendo nada. Esto no es correcto, tú deberías tratar de siempre utilizar el 100% de tus recursos para poder realizar las tareas de la manera más rápida posible. Esto de aprovechar distintos hilos para hacer tareas de manera simultánea le llamamos paralelismo. El paralelismo es una forma de concurrencia, es un tipo de concurrencia. Con el paralelismo, como acabamos de decir, vamos a aprovechar distintos hilos para dividir una tarea en distintas partes y que cada hilo realice la parte que le toca. En este caso es que cada hilo va a tomar una de las imágenes, la va a procesar y luego va a ir con otra y así sucesivamente. Así, el procesamiento de las imágenes va a ser mucho más rápido. Otra forma de realizar concurrencia es con la programación asíncrona. La programación asíncrona no se refiere tanto a un tema de velocidad, sino más bien a un tema de eficiencia en la administración de esos hilos que tú tienes. Por ejemplo, vamos a decir que tú tienes una aplicación y esa aplicación lo que tiene que hacer es que va a realizar una petición HTTP hacia un web API. Entonces, esa aplicación va a utilizar un hilo para realizar esa tarea, va a mandar la petición HTTP hacia el web API y el web API se va a poner a procesar esa operación. Sin embargo, ¿qué va a hacer el hilo que envió la petición en lo que el web API procesa la petición? Pues el hilo idealmente se va a poner a realizar otras tareas mientras regresa la respuesta de la petición HTTP. Eso es la programación asíncrona, que este hilo que hizo la petición no se quede esperando, no se quede frisado esperando una respuesta, porque eso hace que ese hilo no esté disponible para realizar otras tareas pendientes en nuestra aplicación. Lo ideal es que el hilo se ponga a hacer otras tareas y ya cuando venga la respuesta, ya cuando el web API por fin nos responda, entonces el hilo va a detenerse de hacer lo que está haciendo, va a buscar esa respuesta y la va a procesar. Así de sencillo es el tema de la programación asíncrona. Se trata de que tú no debes bloquear tus hilos cuando tú realices ciertas operaciones. Esas operaciones se llaman operaciones I/O porque son operaciones que ocurren realmente fuera de tu aplicación. Como en el caso que hicimos ahora de la petición HTTP desde nuestra aplicación hacia un web API. El web API está fuera de nuestra aplicación, por tanto es una operación I/O realizarle una petición HTTP. Vamos a ver entonces cuáles son los beneficios de la concurrencia. Como dijimos, uno de ellos es la velocidad.
Vimos en el ejemplo del paralelismo que teníamos 100.000 imágenes y que podíamos procesar las imágenes en paralelo. Así, en vez de procesarlas una a una, las podíamos procesar varias al mismo tiempo, lo cual va a reducir significativamente el tiempo que tiene que esperar el usuario para procesar esas imágenes. Otra ventaja entonces es el uso eficiente de recursos, como decíamos en el ejemplo de la programación asíncrona, en el cual no bloqueamos los hilos cuando realizamos una operación I/O. Esto tiene la ventaja de que te permite realizar una escalabilidad vertical en tu aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un servidor web, por ejemplo, ahora tú eres el web API y tú siempre realizas la programación asíncrona cuando tienes que realizarla, eso va a permitir que tus hilos se encuentren libres siempre que tengan que estar libres, lo cual va a permitir que esa aplicación web que tú tienes acá pueda procesar distintas peticiones HTTP de manera simultánea que vengan de muchos clientes, porque si tú tienes un web API, es posible que tú tengas miles o cientos de miles de aplicaciones que se conecten con el web API. Por ejemplo, aplicaciones móviles, aplicaciones desktop, aplicaciones web con React, Angular, Blazor, entre otros. Es decir que utilizar la concurrencia de manera efectiva tiene grandes beneficios, tanto en velocidad como en escalabilidad de tus servicios. Y esa escalabilidad, como te decía, te va a permitir procesar más usuarios de manera simultánea que quieran utilizar tus aplicaciones. Vamos a ver entonces un ejemplo más práctico, más aterrizado, no tantas palabras sino con código, acerca de el tema de la concurrencia, específicamente el tema de la programación asíncrona. Vamos a ver que yo tengo aquí un listado de páginas web. Fíjate que yo tengo aquí páginas web y yo tengo 3 páginas web: Diario Libre, Listín Diario y Acento. Básicamente son páginas de noticias y vamos a decir que yo quiero traerle al usuario las noticias de esas páginas. Entonces yo instancio esta variable de noticias, recorro mi listado de páginas web y utilizando una petición GET del HTTP client, yo estoy trayendo la información de esas páginas, realizando peticiones HTTP a esas páginas y trayéndolas aquí en esta variable noticia, y simplemente agrego en noticias la noticia que me trajo la página web. Perfecto, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí vemos que, como dijimos aquí, no tenemos concurrencia, no estamos utilizando concurrencia, es decir, eso es utilizando programación secuencial. Yo estoy haciendo la primera petición HTTP esperando que termine, luego haciendo la segunda petición HTTP esperando que termine y luego realizando la tercera petición y esperando que termine. Esto es súper ineficiente por lo que explicamos hace un momento. Sin embargo, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos utilizar concurrencia. En este caso, lo que estamos haciendo es que yo estoy realizando un listado de tareas. En C#, cuando hablamos de concurrencia, utilizamos mucho el tipo de dato task, que significa tarea. Básicamente, en una tarea encapsulamos una operación que va a dar un resultado en el futuro. Entonces, este listado de tareas representa un listado de operaciones que yo quiero realizar. Y luego yo digo task when all, que significa toma todas esas tareas que yo te estoy pasando y dispáralas y ponte a esperar el resultado. Y a medida que vayan llegando los resultados, pues tú me los vas a dar. En este caso, yo estoy diciendo que aquí se van a colocar todas las noticias de todas las páginas que yo voy a procesar aquí. Sin embargo, es importante destacar que yo te dije hace un momento que el paralelismo se trata de hacer varias cosas al mismo tiempo, mientras que la programación asíncrona se trata del uso eficiente de los recursos. Yo te dije que esto es más programación asíncrona que paralelismo, porque yo lo que estoy haciendo aquí, fíjate que esta tarea que yo estoy haciendo aquí es simplemente una petición HTTP, que es algo que va a ocurrir en un web API, en un servidor, en una aplicación que va a estar completamente separada de nuestra aplicación. Cuando nosotros hablamos de paralelismo, queremos decir que nuestro procesador va a realizar varias tareas al mismo tiempo. Pero aquí, yo no estoy procesando cada petición HTTP al mismo tiempo, porque yo simplemente soy un cliente. Yo estoy mandando las peticiones y esperándolas de manera asincrónica, lo que quiere decir que yo no estoy bloqueando el hilo que hizo la petición y por tanto esto es más un tema de programación asíncrona que un tema de paralelismo, porque el procesamiento no lo hago yo. Yo lo que hice fue mandar las peticiones hacia el web API y estoy esperando sin bloquear el hilo de una manera síncrona.
Si hubiera sido paralelismo, hubiera sido como que yo tenga que tomar esas 3 páginas y yo realizar mi propio procesamiento o algo por el estilo, como te decía con el tema de las imágenes, con la aplicación del filtro en cada una. Quería aclararte esa parte porque algunas personas se confunden cuando ven Task Went On y piensan que solamente se trata de paralelismo. Aunque tú tengas un solo hilo, esto va a ser más eficiente de esta manera porque tú estás mandando las 3 peticiones y esperando cada una de manera simultánea. Perfecto. Entonces, vamos a hacer una prueba. Yo corrí este código y fíjate que yo tengo que la versión sin concurrencia tomó 1.9 segundos, mientras que la versión con concurrencia se tomó solamente 0.92 segundos. Es decir, se tomó menos de la mitad del tiempo la versión con concurrencia que la versión sin concurrencia. Así que como podemos ver, aquí hicimos un uso bastante eficiente de los recursos porque yo tenía 3 peticiones HTTP y yo simplemente mandé las 3 peticiones a cada uno de los servidores y yo me quedé esperando las 3 respuestas al mismo tiempo y ya cuando llegaron las respuestas pues yo simplemente hice lo que tenía que hacer, que en este caso es mostrarle las noticias al usuario. Así que como podemos ver, aquí se han manifestado 2 de las ventajas que dijimos de la concurrencia, que son la velocidad, pero también como estamos utilizando programación asíncrona, como te mencioné hace un momento, que es programación asíncrona lo que estamos haciendo aquí, también se manifiesta en que el hilo que yo tengo en mi aplicación no se queda bloqueado esperando las respuestas de las peticiones HTTP realizadas. Eso provoca entonces que, por ejemplo, tu aplicación no se frise. No sé si te ha pasado que tú tienes una aplicación que tú le das un botón y se queda frisada. Y se queda frisada por unos cuantos segundos y luego responde. Eso es porque no utilizaron la programación asíncrona de una manera eficiente. Aquí no te va a pasar eso porque la estamos utilizando la programación asíncrona de una manera correcta para no bloquear, para no frizar nuestra aplicación. Vamos a ver el siguiente tema. Tenemos el tema de los mitos. Como te decía, una de las ventajas de la programación asíncrona es, por ejemplo, la velocidad y la eficiencia, pero nada es gratis. Tampoco en programación, nada es gratis. Si tú utilizas programación asíncrona o paralelismo, hay cierto costo. Porque como te decía, tú tienes varios hilos y para tú poder utilizar, por ejemplo, paralelismo, tú tienes que hacer una coordinación de esos hilos o por lo menos tu procesador va a hacer esa coordinación y eso toma un poquito de tiempo. Es decir, hay un pequeño impuesto, hay un pequeño castigo por utilizar tanto el paralelismo como la programación asíncrona. Es decir, no siempre que tú la uses dice que te va a ir mejor. No. La programación asíncrona y el paralelismo hay que saber cuándo utilizarlos. Yo te mencioné ya que la programación asíncrona la utilizamos cuando tenemos operaciones I/O, que son aquellas operaciones que ocurren fuera de tu aplicación, como por ejemplo un llamado a un web service o un llamado a una base de datos o algo por el estilo. Y en el caso del paralelismo, eso depende, por ejemplo, de cuántas tareas tú tienes que realizar. Si tú tienes que procesar 2 imágenes, ¿te acuerdas del ejemplo de las imágenes y los filtros? Si tú tienes que procesar solamente 2 imágenes, el paralelismo casi no tiene sentido, sobre todo si las operaciones son muy cortas. Imagínate que aplicar un filtro te toma, no sé, digamos 0.01 segundo. Es decir, algo insignificante. Y son solamente 2 imágenes. Utilizar el paralelismo no tiene sentido, porque hay un costo en configurar esos hilos para que trabajen de una manera en paralelo, y ese costo no va a quedar justificado por la ganancia de tiempo que tú vas a ganar al hacer las tareas al mismo tiempo. En resumen, el paralelismo es bueno utilizarlo cuando tú tienes muchas tareas que hacer al mismo tiempo y que esas tareas se tomen mucho tiempo en realizar. Entonces aquí tenemos la concurrencia siempre mejora la velocidad. Ese es el mito, ese es un mito, es decir, esto es una mentira. No, la concurrencia no siempre mejora la velocidad. Y la concurrencia tampoco no siempre es más eficiente, porque tú no puedes utilizar programación asíncrona cuando tú no tienes una operación I/O porque carece de sentido. Como te decía, las operaciones I/O son aquellas que ocurren fuera de tu aplicación y el chiste es que como tu aplicación no está realizando la tarea, pues sería bueno que el hilo que realizó, que mandó a realizar la petición, se ponga a hacer otras cosas mientras esa aplicación externa se queda haciendo lo que se supone que tiene que hacer. Básicamente de eso se trata, que no siempre que tú utilices paralelismo o programación asíncrona, tú vas a tener un beneficio. Otro mito es que el diseño no cambia cuando usamos concurrencia. Para utilizar la concurrencia, ya sea programación asíncrona, pero sobre todo más paralelismo,
es posible que tú tengas que cambiar la estructura de tu aplicación. No es simplemente agregar una palabra o algo por el estilo, o simplemente utilizar un método, no. A veces tú vas a tener que realizar ciertos cambios de arquitectura en tu aplicación para que no tengas problemas al utilizar la programación en paralelo, sobre todo porque se pueden dar situaciones como condiciones de carrera, las cuales vamos a ver en un momento, que pueden hacer que tú tengas que realizar ciertos ajustes en tu aplicación. De nuevo, vamos a ver qué es una condición de carrera en un momento, pero por ahora vamos a continuar. Básicamente entonces, como te decía, el diseño no cambia cuando usamos concurrencia, esto es falso. Utilizar la concurrencia requiere planificación, requiere posiblemente un nuevo diseño de la arquitectura de tu software y de tus métodos y clases. Vamos a ver qué más tenemos. El siguiente tema es el determinismo. El determinismo trata acerca de que podemos saber el resultado de una operación antes de realizarlo si mantenemos siempre, por ejemplo, los mismos parámetros. Digamos, por ejemplo, que tú tienes una función suma, la cual tú le pasas dos parámetros, sumando 1 y sumando 2, y esta te retorna la suma de esos dos números. Perfecto, no hay ningún problema con eso. Por ejemplo, si tú le pasas 2 y 5, se supone que te va a devolver un 7. Y eso va a ser siempre. Tú siempre que le pases 2 y 5, te va a devolver un 7. Eso es determinista porque tú de antemano puedes saber cuál va a ser el resultado y repetir ese mismo resultado siempre. Sin embargo, cuando introducimos sobre todo paralelismo en nuestras aplicaciones, se puede perder un poco del determinismo. Por ejemplo, vamos a ver que aquí tenemos el mismo ejemplo que vimos hace un momento de las páginas web. Aquí el determinismo se pierde en el sentido de que ya tú no sabes el orden en el cual van a estar las noticias, el orden en el cual van a estar las noticias en esta variable. ¿Por qué? Porque tú no sabes, como estamos corriendo las tres peticiones HTTP al mismo tiempo, tú no sabes qué servidor, qué página web te va a responder primero. Podría ser que primero te responda la segunda, luego te responda esta y luego te responda esta. O podría ser, y déjame cambiarle el color a este marcador, podría ser que en una segunda ejecución de este algoritmo que tenemos acá, primero sea la de acento, luego sea la de diario libre y luego sea la de listín diario. Es decir, no hay un determinismo en lo que respecta al orden de las tareas, al orden de finalización de las tareas que estamos realizando. Y déjame volver a colocar esto en rojo. No hay determinismo en lo que respecta al orden de las tareas realizadas. Así que es importante tomar en cuenta que aunque estamos ganando velocidad, estamos perdiendo ese factor determinista de nuestras aplicaciones y tenemos que tenerlo en mente por si acaso. Por ejemplo, en este caso, esperábamos un orden específico. En el paralelismo se pierde el orden. Hay técnicas para mantener el orden en algoritmos de paralelismo. Sin embargo, en general, cuando tú utilizas paralelismo, es posible que se pierda el orden en el cual tú tenías esos elementos guardados. De nuevo, hay formas de tú mantener el orden, pero en general tú vas perdiendo cierto determinismo a la hora de introducir paralelismo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si tú introduces paralelismo para realizar una operación matemática compleja de una manera más veloz, no quiere decir que la operación va a salir mal y que te va a dar un resultado incorrecto. No, eso no es lo que me refiero. Yo no estoy hablando de paralelismo desde el punto de vista del resultado, sino desde el punto de vista del orden, del procesamiento, de los elementos que componen nuestro algoritmo. En este caso, no sabemos qué página va a responder primero, si diario libre, listín diario o acento. No hay forma de saber eso, es impredecible y es incontrolable. Así que es importante tomar en cuenta eso. En caso de que tú necesites un orden específico, tú vas a tener que hacer un trabajo extra para obtenerlo. Vamos a ver que el siguiente tema son las condiciones de carrera. Fíjate algo. En el ejemplo anterior, en el ejemplo de las páginas que estábamos descargando, yo te decía que yo puedo descargar cada una de manera independiente y simplemente al final juntar, vamos a decir, las noticias que me trae cada página. También te daba otro ejemplo, que era el ejemplo de las imágenes. Yo te decía que yo tenía 100.000 imágenes y yo podía aplicarle un filtro a cada una de manera simultánea, en paralelo, sin ningún problema. ¿Por qué?
Porque cada hilo, en ese caso, iba a trabajar de manera independiente. Ningún hilo necesitaba coordinarse con otro hilo. Cada uno podía hacer lo que le plazca sin tener que estarle dando mente a otro hilo. Eso ocurre porque no compartían recursos. Ahora, ¿qué pasa si los distintos hilos que están trabajando de manera simultánea tienen que compartir una variable? Entonces, ahí se nos da una condición de carrera. Condición de carrera es literalmente eso, cuando varios hilos comparten una variable y la comparten de una manera no segura. ¿Por qué digo una manera no segura? Porque si varios hilos hacen operaciones sobre una variable al mismo tiempo, se pierde el determinismo del resultado de las operaciones, no del orden de las operaciones, del resultado. Incluso operaciones tan simples como sumarle 1 a una variable pierde el determinismo de su resultado cuando varios hilos intentan realizar la misma operación sobre la misma variable. ¿Cómo? ¿Cierto? Vamos a ver esto. Esto que parece sorprendente es realmente así. Mira, por ejemplo, aquí. Tenemos un incremento secuencial. Aquí yo tengo hilo 1, hilo 2 y mi variable. La variable es inicializada con un valor 0, es un entero, ¿cierto? Vamos a ver en qué consiste eso de incrementarle un 1 a la variable. Esa operación que pareciera ser una sola, realmente son 3 operaciones. Porque consiste en leer el valor de la variable, incrementar el valor de la variable, pero en memoria, incrementar el valor que tú leíste de la variable, y luego escribir en la variable el resultado de la operación. Así, el hilo 1 lee el valor 0, lo tiene en memoria, ¿cierto? Lo incrementa y luego lo escribe en la variable y ahora el valor de la variable es 1. Luego viene un hilo 2 y hace lo mismo. Lee, incrementa y escribe y al final el valor de la variable es 2. Claro, porque realizamos 2 incrementos sobre la variable y por tanto 0 más 1, 1, 1 más 1, 2. El resultado es 2. Perfecto. Sin embargo, esto fue secuencial. ¿Qué pasa si es en paralelo? Vamos a ver que tenemos de nuevo el hilo 1, el hilo 2 y nuestra variable valor. La variable inicia con 0, con un valor 0. Vamos a decir que el hilo 1 lee la variable y luego inmediatamente después el hilo 2 lee también la variable. En memoria, el hilo 1 incrementa el valor obtenido y también en memoria el hilo 2 incrementa el valor obtenido. Pero recuerda que el valor que cada hilo obtuvo de la variable era 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en memoria ahora este hilo tiene el valor 1. Este hilo tiene el valor 1 en memoria y este otro hilo tiene el valor 1 en memoria. Cuando vayan a escribir en la variable, van a escribir el 1, ¿cierto? Porque es lo que tienen. Entonces, como podemos ver aquí tenemos un 1 y aquí tenemos otro 1. Pero qué raro. Cada hilo realizó un incremento sobre la variable. Sin embargo, al final el resultado fue un 1. Es como que yo diga que 0 más 2 es 1. No tiene nada de sentido. Eso es una condición de carrera. 2 hilos intentaron compartir la misma variable, intentaron utilizarla al mismo tiempo y el resultado fue algo completamente inesperado. Eso es una condición de carrera y eso es muy peligroso porque en ocasiones el resultado va a ser 1, en otras ocasiones va a ser 2. Es decir, tú no tienes manera ni siquiera de predecir cuál va a ser el resultado. Por eso te decía que en una condición de carrera se pierde el determinismo del valor o del resultado de la operación. Esto ocurre, ¿por qué ocurre? Esto ocurre porque, por dos cosas. La primera, se compartió una variable, lo cual no es correcto, pero si tú tienes que hacer eso, si tú tienes que compartir una variable en varios hilos, si cada hilo va a realizar una operación sobre la variable, tú tienes que asegurarte que esa operación sea atómica. Una operación atómica es aquella que no tiene un estatus intermedio. Ella o está realizada completa o no se ha realizado, pero no hay un punto medio. Por ejemplo, aquí sí tenemos puntos medios. Fíjate que la operación de incremento tiene 3 partes: leer, incrementar, escribir. Es decir, que hay puntos intermedios. Por ejemplo, después de leer, es posible que otro hilo lea la variable. Después de incrementar y antes de escribir, es posible que otro hilo incremente la variable. Entonces, no es una operación atómica, porque tiene varios pasos y otro hilo se puede entrometer dentro de uno de esos pasos. Una operación atómica juntaría los 3
los tres pasos en uno solo y no habría forma de que otro hilo se meta. Solamente lo podría hacer antes o después, pero nunca en el medio. Básicamente de eso se trata tener una operación atómica. Si tú has trabajado con bases de datos, una operación atómica es como una transacción, simplemente. Tú sabes que si tú tienes una transacción, eso quiere decir que tú puedes realizar varias operaciones sobre varias tablas en tu base de datos y una de dos. O todas las operaciones son exitosas o hay algún error y todo se revierte. Es decir, hay solamente dos estatus. O funcionó el 100% o no funcionó, pero no hay un punto intermedio. Básicamente, de eso se trata las operaciones atómicas. No hay puntos intermedios en las operaciones atómicas, pero eso tiene una consecuencia muy importante, y es que mientras un hilo está realizando una operación atómica sobre una variable, esa variable es inaccesible por otros hilos. Eso podría ser lento en algunos casos, por lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando realizamos esas operaciones atómicas, porque podríamos tener lentitud en el sistema, puesto que van a haber muchos hilos esperando que se libere una variable para ellos poder realizar una operación sobre ella. Vamos a ver entonces que aquí tenemos un ejemplo de cómo en C# podemos crear eso de una operación atómica a nuestro antojo. En este caso es un incremento. Por ejemplo, aquí tenemos esta función, ejemplo condición de carrera. Aquí yo tengo esta variable, valor sin interlocked, que básicamente es una variable a la cual yo le quiero aplicar eso de sumarle 1 desde distintos hilos para ver qué pasa. Entonces yo tengo parallel for, que es una manera de realizar un for en paralelo en C#, y yo voy a realizar la operación de más 1 un millón de veces. Esto significa de 0 a 1.000.000, o sea que yo voy a contar 1.000.000 de veces. Yo voy a decir valor sin interlock más 1.000.000 de veces, lo que quiere decir que el resultado de valor sin interlock debiera ser 1.000.000, claro, porque yo estoy diciendo simplemente 1 más 1 más 1 más 1, que simplemente debería dar 1.000.000 al final, ¿cierto? Sin embargo, yo estoy realizando esta operación en paralelo, sin ningún tipo de mecanismo de protección que haga atómica esta operación de sumarle 1 a la misma variable, de sumarse 1 a sí mismo. Por lo tanto, esperamos que este valor que tenemos aquí no va a ser 1.000.000, sino otro número. Y te decía que hay formas de solucionar esto. Una de ellas es utilizando una clase llamada interlock, la cual nos permite realizar la operación de incremento de manera segura, que distintos hilos lo pueden realizar de manera simultánea y no va a haber peligro de comprometer el valor correcto de la variable. Es decir, con ese interlock que yo tengo aquí, yo estoy eliminando la condición de carrera, porque como la condición de carrera se da cuando distintos hilos comparten la misma variable, yo estoy creando lo que se conoce como un mecanismo de sincronización para hacer que este incremento sea atómico, de manera que solamente un hilo va a poder trabajar con la variable al mismo tiempo. No van a haber dos hilos modificando la variable al mismo tiempo. Y eso es excelente porque ya esto asegura de que no haya una condición de carrera. Vamos a ver que aquí yo tengo sumatoria con interlock y coloco el valor. Vamos a ver entonces el resultado de esto. Yo hice una ejecución y vamos a ver que tenemos que sumatoria sin interlock me dio este número 113.362, lo cual es completamente incorrecto, porque se supone que yo ejecuté este más 1.000.000 de veces y no puede ser que me dé 113.000. Si tú corres este mismo código te va a dar posiblemente otro número. ¿Por qué te va a dar otro número? Pues porque no es determinista el resultado de valor sin interlock. No es determinista, lo que quiere decir que tú no puedes predecir qué es lo que va a pasar. Sin embargo, en el caso del interlock, como vemos aquí, sí tenemos 1.000.000 de manera correcta, lo que quiere decir que utilizando el interlock hemos eliminado la condición de carrera y hemos vuelto nuestro algoritmo determinista, de modo que podemos asegurar el valor de la variable, valor con interlock, que es esta que yo tengo aquí, sin ningún problema. Así que, como puedes ver, las condiciones de carrera se pueden corregir utilizando estos mecanismos de sincronización que básicamente lo que hacen es que vuelven una operación atómica. Así no va a haber un punto intermedio en dicha operación. Vamos a continuar. Vamos a ver que ahora vamos a hablar de unos cuantos consejos que nos da el libro para utilizar la concurrencia de manera efectiva. El primero es el principio de responsabilidad única. Recordamos que con el principio de responsabilidad única creamos nuestras clases y nuestros métodos de manera que solamente tengan una responsabilidad o, como dice el libro, una razón para cambiar. Esto es importante entonces porque así vamos a tener nuestro código concurrente en su propia clase, en su propio método, y así vamos a eliminar, o mejor dicho, minimizar
la complejidad de dicho método y así vamos a poder aislarlo y probarlo en su aislamiento para así verificar que siempre funciona de manera correcta. Esto es muy importante realmente porque también te podría permitir pasarle variables a ese algoritmo, por ejemplo en paralelo, para que tú controles cuántos hilos tú quieres correr en ese algoritmo, porque yo puedo decirle a un algoritmo en paralelo que corra solamente con 2 hilos, o con 8, o con 20, o con todos los que yo tenga disponibles en mi procesador. Hacer esto me va a permitir poder estudiar a fondo mis algoritmos y verificar que son correctos en distintos escenarios. Esa es una importancia, valga la redundancia, muy importante acerca del principio de responsabilidad única con la concurrencia porque te permite probar tus métodos concurrentes, los cuales son a veces difíciles de debuguear y de verificar por qué están fallando. Son difíciles de hacer eso y utilizar el principio de responsabilidad única te va a permitir aislarlos y poder estudiarlos ahí. Otro tema es el tema del encapsulamiento de datos. Como vimos, una condición de carrera se da cuando distintos hilos intentan modificar una misma variable. Si tú encapsulas tus variables, tus datos, se te va a hacer más fácil evitar condiciones de carrera, porque así tú vas a poder controlar precisamente quién tiene acceso a qué y cómo tienes acceso. Por ejemplo, tú puedes tener una variable de una clase y tú puedes utilizar un mecanismo de lock. El lock te permite crear un bloque de código con sincronización. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente un hilo va a poder entrar a dicho bloque de código. Entonces así tú vas a poder evitar siempre que haya una condición de carrera con respecto al valor de esa variable. Pero si tú tienes esa variable pública que todo el mundo puede utilizarla desde distintas clases sin ningún tipo de límite, se te va a hacer difícil controlar condiciones de carrera en caso de que tu aplicación utilice la concurrencia de manera extensiva, de manera generalizada en tu aplicación. Por eso el encapsular los datos es muy importante en el tema de la concurrencia. Vamos a ver usar copia de los datos. Si por suerte tú necesitas que varios hilos utilicen el mismo dato, pero tú solamente necesitas utilizarlos en modo lectura, pues sencillo, tú haces una copia de esos datos y se los pasas a cada hilo. Así no hay peligro de que cada uno modifique el valor porque cada hilo tiene una copia del valor, pero no una referencia al valor original. Esto hace entonces que no hayan condiciones de carrera, porque a los hilos les vamos a dar una copia de solo lectura de nuestros datos, por tanto, no hay peligro de modificaciones simultáneas de una variable, lo cual elimina la posibilidad de condiciones de carrera. Vamos a ver otro consejo y es tener hilos independientes. Claro, eso es prácticamente eliminar el problema de raíz. Si tú tienes hilos independientes los cuales no trabajan con datos comunes, pues no va a haber condiciones de carrera. Como te decía en el ejemplo de las imágenes, de aplicarle distintos filtros a distintas imágenes utilizando distintos hilos. Como son distintas imágenes, son datos independientes. Y como son datos independientes, no hay forma de que haya un problema, por ejemplo, de condición de carrera. Porque ningún hilo está metiéndose en lo que hace el otro hilo. Y no hay ningún tipo de peligro en ese caso. Si tú puedes tener hilos independientes donde cada uno trabaje con sus propios datos, excelente, no vas a tener posiblemente nunca un problema disque de condiciones de carrera, los cuales son muy difíciles de debuguear, como dice el libro, porque son problemas que a veces no se manifiestan tan rápido, no se manifiestan en todo momento, son problemas que quizás solamente se manifiesten bajo escenarios particulares, lo cual hace muy difícil poder debuguearlos, encontrar la causa del error y corregirlos. Por eso es el tipo de consejos que te ayudan a evitar ese tipo de situaciones. Vamos a ver también que, como te dije hace un momento, yo aludí a eso hace un momento, los logs deben ser pequeños. Cuando yo hablo de logs me refiero a esos bloques de código, los cuales solamente un hilo a la vez puede entrar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si tú tienes un hilo dentro de un log y el hilo está ahí trabajando, todos los hilos que quieran entrar tienen que ponerse a esperar. Y eso puede ser un problema porque puedes ralentizar tu aplicación. Imagínate que tú tienes un hilo que se toma 5 segundos aquí procesando algo, pues, y tú tienes 10 hilos esperando, tú tienes 10 hilos bloqueados. Y esto es poco eficiente. Recuerda que uno de los temas de la concurrencia con la programación asíncrona es la eficiencia del uso de hilos. Y la idea ahí es minimizar el tiempo de bloqueo de los hilos al mínimo posible. Si tú tienes un log
y ese lock está bloqueado y tú tienes otros hilos entonces esperando demasiado tiempo que ese lock se libere, tú vas a tener una aplicación ineficiente porque vas a tener esos hilos bloqueados esperando la liberación de ese lock que tú tienes ahí. Por eso los locks deben de ser pequeños y deben de ser lo más rápido posible. Debe ser algo así, rápido, súper sencillo, que sea como por ejemplo la operación de incremento que hicimos, que es algo muy sencillo, muy rápido, y por eso nuestro algoritmo que intentaba contar hasta 1.000.000 de manera paralela lo hizo sin problemas. Es rápido si corres ese código porque yo no estoy perdiendo tiempo en ese lock o en ese interlock en este caso, porque la operación es súper rápida. Trata de no tener demasiadas líneas de código dentro de un lock. Ten lo mínimo posible, porque de otro modo podrías tener una aplicación súper lenta bajo escenarios de mucha demanda. Finalmente, para probar código concurrente, el libro nos recomienda que, como te dije hace un momento, tú puedas parametrizar las condiciones, por ejemplo, del paralelismo de tus algoritmos. Por ejemplo, que tú puedas pasarle cuántos hilos utilizar, que tú puedas pasarle determinadas configuraciones acerca, de nuevo, del paralelismo de tus aplicaciones, para que así tú puedas probar distintos escenarios con distintas cargas, para así tú poder verificar que tu algoritmo siempre funciona o siempre falla. O mejor dicho, es difícil probar o imposible probar que un algoritmo siempre funciona, pero por lo menos tú vas a minimizar el riesgo de tener un algoritmo con errores, porque al tú probarlo en distintos escenarios, incluso en distintos sistemas operativos, nos manda el libro, tú vas a poder minimizar el riesgo de que haya un problema con tus aplicaciones. Y bien, hasta aquí este video, muchísimas gracias. El tema de la concurrencia es bastante amplio, por lo que yo tengo un curso en Udemy de concurrencia, así que si lo quieres tomar te voy a dejar un link con descuento en la descripción de este video. Por cierto, ya casi estamos acabando este libro, creo que quedan como 2 o 3 videos más, así que definitivamente no olvides dejar en los comentarios de este video cuál tú quieres que sea el próximo libro, porque pronto vamos a hacer una encuesta para ver cuál libro vamos a analizar. Muchísimas gracias.